Daniela, qué buena convocatoria, ¿no? Con este café italiano. Contale un poquitito a la gente cómo surgió la idea, de qué se trata. Bueno, la idea surge para poder festejar el Día del Inmigrante. Se nos ocurrió, tanto a la profe de italiano como a mí, poder festejarlo de una manera diferente. Así que convocamos a este café italiano, es un cafecito gratis. Tenemos algunas degustaciones de torta para que puedan compartir ese café para acompañarlo. Va a haber uno de los profes bailando tango en un rato y va a haber una charla también de los inmigrantes, contando un poquito en grandes rasgos, ¿no? de dónde vienen y demás. En este momento estamos con un contingente de turistas que vino a visitar Sarmiento y aprovecharon para pasar por el cine y degustar un cafecito. ¿Esperaban en semejante convocatoria que, bueno, estaba mirando y a grosso modo conté más de 50 personas? La verdad que no, era algo más íntimo y poder hacerlo a la comunidad y bueno, habíamos invitado, pero bueno, así tan masivo no, pero bueno, gracias por asistir, por estar presentes en el cine siempre y acercarse a cada convocatoria nuestra. ¿Será la primera de otras o bueno, o fue un hecho especial para festejar el Día del Inmigrante nada más? Es la primera y si la gente le gusta y bueno, quizás podemos hacer otra más adelante. La posibilidad también, bueno, de una charla conociendo, no sé si es nada más exclusivamente de la llegada de la inmigración italiana o tiene que ver con la inmigración en general. Es inmigración en general, porque el Día del Inmigrante Italiano es en junio. Esto es el Día del Inmigrante en general, el día que se conmemora en Argentina, según la ley del triunvirato, que se fue en 1942, creo. ¿Y el número artístico a cargo de quién va a estar? De Juan Pablo Gómez, bailando con sus alumnas un ratito el tango. Y la charla a cargo de Marcela Otero. Si le decimos a la gente que está a tiempo, ¿hacemos lío porque hay mucha gente o bueno, todavía hay? Que vengan y vamos a pasar un rato juntos. Daniela, muchas gracias. No, gracias a ustedes por estar siempre. Saber cómo vienen, cómo se produce, todo el entorno que tiene esta ola migratoria que hemos recibido en la Argentina. Hay personas que están para explicarnos cómo es el tema. Por eso mismo le pido a Marcela, que ¿dónde está Marcela? Marcela Otero, que es profesora, que ella conoce muchísimo más que varios de nosotros y nos va a explicar un poco el tema de la migración. Gracias. Buenas tardes a todos. He sido invitada un poco para muy simplemente, comentar que estamos acá por el Día del Inmigrante. Y bueno, este pueblo, esta ciudad, es producto de la inmigración, ¿cierto? No solamente italiana, sino española, yugoslava, es una mezcla de nacionalidades que han llegado a esta zona y lo que podemos decir que lo que representa Capitán Sarmiento no es nada distinto de lo que muchos pueblos de la provincia de Buenos Aires, ¿sí? No es la excepción, por así decirlo. ¿Por qué? Bueno, porque Capitán Sarmiento se crea, si bien no hay un acta de fundación, ¿no es cierto? Que se ha encontrado hasta ahora, pero podemos hablar que la estación de ferrocarril, ¿no es cierto?, que ustedes por ahí han visto y que conocen, ha marcado un hito en lo que sería la llegada de muchos inmigrantes a través de la línea de ferrocarril, ¿no es cierto? Y la llegada a este lugar con la idea de trabajar, ¿no es cierto?, de trabajar la tierra. Capitán Sarmiento, como muchos pueblos de la provincia de Buenos Aires y de Santa Fe, porque lo que hay que decir es que la primera
colonia agrícola fue Esperanza, de Santa Fe, y que ha sido la primera colonia italiana, ¿no es cierto? Donde han llegado los colonos para trabajar la tierra, producto de todo un proyecto de país que a partir del año 1860 se da en la Argentina con la organización de lo que se llama el Estado-Nación, ¿no es cierto? A partir de 1860, la República Argentina, después que terminan, vamos a decir, las guerras entre militares y federales, había una necesidad de organizar el país, ¿no es cierto?, para que Argentina se insertara además en el mercado mundial, en lo que era el capitalismo que estaba ya en su segunda etapa, y Argentina necesitaba organizarse institucionalmente, políticamente hablando, para producir lo que una parte del mundo necesitaba, que eran materias primas. Acá había, por supuesto, tierras fértiles y un proyecto de país que primero, obviamente, fue organizado y orquestado por los tres primeros presidentes históricos, Mitre, Sarmiento y Avellaneda, que organizaron toda la parte institucional, política, del Estado-Nación, con una idea del positivismo europeo, ¿no es cierto?, en base a esa idea positivista, y con dos grandes líneas que eran orden y progreso, ¿sí? Ahí encauzamos toda la parte institucional, la parte escolar, la parte social, la parte política, sin olvidar que, bueno, también a nosotros los argentinos ha sido también bastante triste la posición que han tenido nuestros pueblos originarios, porque los auténticos habitantes de esta tierra han sido marginados de ese proyecto de país, lamentablemente, ¿no es cierto? Pero bueno, es lo que pasó, y bueno, ese proyecto de país que comienza con Mitre, Sarmiento y Avellaneda, ya comienza a recurrir a la inmigración como la población que ellos querían que venga a poblar este país. Que ustedes habrán escuchado nombrar muchas veces que se decía que hablaban de un desierto. No era un desierto, era un país poblado por pueblos originarios con otra cultura, con otro modo de vida, un modo de vida no de todo desarrollado como el europeo, pero otro modo de vida. Que bueno, en el contexto de ese momento y en el contexto de esa etapa histórica, la gente que fue el artífice de la Argentina en ese momento consideró que no era el apropiado para ese momento del país. Por eso, bueno, a la mayoría de los pueblos originarios se los marginó, se los sacó de las tierras, y lamentablemente también las campañas al desierto, muchos se extinguieron, ¿no es cierto? Las campañas al desierto que hubo a lo largo de toda la provincia de Buenos Aires y en la Patagonia Argentina. En esta zona donde estamos viviendo nosotros, en Capitán Sarmiento, vivían los caguanés, que eran una familia o una rama de los querandíes, ¿sí?, provenientes a su vez de una rama de los guaraníes, ¿sí? Pero bueno, vestigios de eso en este lugar, en Capitán Sarmiento, no tenemos hasta ahora, sí en la zona, ¿sí? En la zona, en San Antonio de Areco, en Arrecifes, en Varadero, inclusive hay mucha documentación de que los primeros curas que vinieron empezaron con la evangelización y empezaron de alguna manera a querer incorporar a la sociedad blanca, por así decirlo, a los primeros, a estos que eran líderes de lo que estamos hablando, que eran cazadores y recolectores, ¿sí? Es una deuda, creo yo, que tenemos en este pueblo de investigación histórica sobre nuestros pueblos originarios, que además no se enseña en las escuelas, como que pareciera que estos pueblos hubiesen sido tierra arrasada y se comenzó a partir de 1880, y no, ¿no es cierto? Acá había gente que habitaba, que vivía del guanaco, que vivía de la pesca, que vivía de la recolección, que era nómade, ¿sí?, que vivía con los cueros hacia sus casas. O sea que hay mucho todavía por aprender y por investigar, así que es una deuda que a lo mejor algún día podemos saldarla si nos ponemos a estudiar
estudiar y a investigar, ¿sí? Pero esta tierra, que era una zona agrícola ganadera preponderante, ustedes saben que estamos en plena pampa húmeda, en plena pampa ondulada, ¿sí? Era una zona apta y óptima para la producción agrícola ganadera, que era lo que, vuelvo a repetir, estaba necesitando en ese momento Europa, que eran materias primas. Así que la llegada de la inmigración, la verdad que aportó a este país y a esta región una impronta muy importante, porque la mayoría de los inmigrantes, que fueron nuestros ancestros, yo tengo una parte de italiana, pero tengo otra parte española también, como a lo mejor la gran mayoría de nosotros, yugoslava o irlandesa, que llegó a esta zona, realmente han hecho una amalgama entre la cultura de los pueblos originarios, la criolla, la cultura criolla, que es esa mezcla entre, ¿no es cierto?, el indio y el gaucho, que va a ser después, ¿no es cierto?, el gaucho. Y se ha realizado el aporte de los italianos, el aporte de los yugoslavos, el aporte de los españoles. Se ha hecho una amalgama perfecta, que es lo que somos hoy. Por eso yo siempre considero que es tan importante hablar de nuestras raíces, saber de dónde venimos, porque si no tenemos claro quiénes somos, es muy difícil saber hacia dónde vamos. Entonces, no renegar de nuestros ancestros, sino al contrario, honrarlos, por lo menos sabiendo quiénes somos, de dónde venimos. Y seguramente, miren, les cuento porque es una búsqueda también a nivel personal, ¿no? Pero es una búsqueda que cuando uno empieza a indagar en la historia familiar, se ve reflejado en tantas cosas: el color de ojos, las formas de hablar, el carácter, la forma de caminar, tantas cosas intrafamiliares, ¿no?, que han llegado a nuestra persona, y muchas veces no sabemos de dónde, ni por qué. Y si nos ponemos a indagar y a ver, seguramente son nuestros ancestros. Bueno, simplemente decirles que la comunidad italiana, por varios historiadores que yo he leído y leo y sigo, está dicho por ellos que es una de las colectividades que más énfasis y más ganas le puso a querer incorporarse al país cuando llegaron. O sea, si bien ellos llegaron en un momento donde Italia empezaron a llegar en 1860. Y piensen que ustedes en 1870 Italia se une, estaba dividida Italia del Norte, Italia del Sur, y recién en 1870 Italia se une como un país unificado. Entonces ellos llegan acá con unas ganas de incorporarse a este ser argentino que empezaron a construir, porque acá se empezó a construir. ¿Saben cómo se empezó a construir? A través de la escuela, a través de la sociedad y a través de estas sociedades de socorros mutuos. Estas sociedades de socorros mutuos fueron unas ganas enormes de aferrarse a su pasado, a su lengua, a sus costumbres, a su bandera, a su idioma, a su comida, a sus olores. Unas ganas de no olvidarse nunca más de los que habían dejado en su tierra natal. Y por otro lado, unas ganas bárbaras de hacer algo por la comunidad en la que vinieron y que le abrió los brazos, que les dijo: ustedes son como nosotros, que le dio el derecho al voto, que le dio una escuela pública gratuita y laica con la ley 1420, que le dio la posibilidad del voto con la ley electoral más tarde, en 1912, que le dijo: ustedes pueden ser ciudadanos argentinos si quieren, que les dio la ciudadanía, que les dijo: les doy la tierra y la pueden cultivar para hacer sus frutos y comer de esa comida. Lo que hoy estamos hablando, miren, 200 casi años después, la soberanía alimentaria. Hoy, acá hay mucha gente joven y se está volviendo a lo que hicieron estos inmigrantes, porque nos estamos dando cuenta que lo que comemos, industrializado y todo, no es del todo bueno y tenemos muchos problemas de alimentación, y estamos volviendo. ¿Qué tano, qué español no tenía en el fondo de su casa 2 gallinas, una quintita, una huertita, y comían de lo que hacían en cualquier patio de casa familiar, en cualquier conventillo de la ciudad de Buenos Aires o de Rosario? Estamos volviendo a eso, y yo incentivo a los jóvenes que están acá, no solo a que busquen sus orígenes y a que hablen de sus abuelos, tatarabuelos y bisabuelos, no solamente para irse a Europa,
sino también a vivir y a buscar una vida mejor, sino para saber quiénes son y aparte para volver a esto, que es lo que ellos hicieron cuando vinieron. Ellos vinieron, este país y esta tierra que es súper generosa, una semilla que plantaban, un árbol que salía, y ellos agradecían eso. Y creo que tenemos que volver a eso, más en unos pueblos como estos donde tenemos la posibilidad de hacerlo. Por ahí no en las grandes ciudades, pero sí, ¿no es cierto?, en los pueblos que todavía tenemos un pedacito de terreno al fondo de casa o una maceta que podemos abonar para hacer algo rico y lindo para nuestras familias. Entonces, el legado que han dejado estas comunidades, ni hablar del legado cultural, la belleza arquitectónica de este lugar es única en la zona. Y tenemos que todos apoyarlos y todos valorarlos, venir a estos eventos, acompañarlos, venir a los talleres que dan los profesores acá, porque esto tiene que mantenerse vivo, porque es el espíritu de los que hicieron este pueblo, de una parte de los que hicieron este pueblo, que apostaron. Nosotros, cuando yo pertenezco a la Asociación Amigos del Museo, y cuando hemos hecho muchas investigaciones con respecto a la historia de Capitán Sarmiento, en la mayoría de las investigaciones, cuando hemos ido al Archivo General de la Nación a ver cómo se hizo el túnel, quién había pedido la luz, cómo se hizo la cooperativa, en la mayoría de ellos figuran los italianos como los promotores, Pedro Diale, Ferrari, como los promotores de las mejoras del pueblo. Es increíble cómo esa gente tuvo una participación cívica, no estoy hablando de política, cívica, de mejora para el lugar a donde ellos se habían afincado. Querían la luz, querían mejorar el tránsito de la gente, querían que haya pavimento, querían que haya agua potable. En todas las actas de las cooperadoras, las asociaciones, están los italianos, arremetiendo, poniéndole garra y ganas a mejorar el pueblo. Entonces, creo yo que ese legado es invalorable, invalorable. Felicito a la comisión, ¿no es cierto?, de la comisión que está hoy en el cine. Valoro que traigan espectáculos, que esto tenga vida. Ahora uno ve cómo esto, bueno, ahora esta mezcla de cultura, que hoy se enseñe tango y que hoy Juanpi y la gente que baila tango venga a bailar el tango, habla de esta mezcla, de esta amalgama de culturas que se logró gracias a esto, gracias a la inmigración. Y gracias a que hoy podemos charlar de esto, conversar de esto, ver las distintas generaciones. Así que la verdad que es muy, muy lindo. Ojalá que, sé que es difícil para la comisión mantener semejante edificio, semejante cine-teatro. Y de alguna manera, me gustaría manifestar que toda la ciudadanía de Capitán Sarmiento tendríamos que colaborar, ayudar de una u otra manera a que esto se mantenga, participando, ya sea en la comisión, en los talleres, cuando ellos hacen un evento como el de hoy. Y es una manera también de honrar nuestro pasado, a los que tienen algo de sangre italiana y a los que no importa, porque valorar el aporte de ellos, la verdad que hoy es fundamental, en un mundo donde pareciera que todos somos iguales y que la historia no tiene valor.